La pasión del fútbol cobra vida. Esto es Mundo Astado. Son cosas que no pueden suceder. Creo que nos ha faltado esa experiencia. Los goles de hoy vienen en momentos puntuales. Al final el 4-2 de ellos viene en una acción en la que estamos con un jugador menos, que es Lanchi, y el 4-3 que es en el descuento, en una acción que te pitan 8 segundos y que sacan rápido del córner. Creo que también con los cambios nos desajustamos, perdimos ese control del juego, quizá esa experiencia en el campo, en eso soy el máximo responsable, y cuando tienes tantos chicos jóvenes en ese momento en el terreno de juego, pues también es lógico que esa quizá pues te hace hundirte demasiado, hundirte más. No era un partido para sufrir, me parece que es un partido que tienes totalmente controlado y que haces muchos méritos para ganar. Los cambios son mis decisiones a nivel de en esos minutos. Creo que era un momento también para dar oportunidades a los chicos, que se sintieran bien, para verlos también competir, porque están teniendo unas buenas semanas de trabajo y tampoco es fácil igual salir en esos 15 o 20 minutos y meterte o enchufarte rápido en el partido. Acciones puntuales nos hacen desajustarnos y dar vida a un rival. Estamos teniendo un problema con los centrales. Hemos tenido la baja de Trejo, la baja de Asel, que además son jugadores ya con experiencia y bagaje en la categoría. Muy contento por el debut de Sebastián, de Saucedo. Creo que es un chico que viene trabajando muy bien. Yo creo que ha hecho un partido muy correcto. Al final creo que también se merecían esa oportunidad, contentos por ellos. Ojalá hubiéramos ganado, porque el premio sería mucho mayor. Que juegue ahí, independientemente de que no sea su posición, pues se tendrá que adaptar, y ahora en el momento de que empatas un partido, sobre todo después de un 4-1, sería muy fácil echar culpa a otras situaciones. Al final aquí el máximo responsable de hoy de esa remontada soy yo, pero bueno, también tenemos que tener en contexto muchísimas cosas. Amigos de Mundo Astado, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos al tercer episodio de su podcast exclusivo de los Venados de Yucatán, producido por Rodrigo Águila y Alberto Rodríguez. Me da muchísimo gusto saludar a mi hermano. Alberto, ¿cómo estás, canalito? Muy bien, hermano. Qué gusto me da saludarte, hermanito. Muy bien, a pesar de que han sido días complicados luego de este partido que tuvimos en el Carlos Iturralde, que pudimos ir. Sí, esta es una exclusiva. Una experiencia inolvidable. Y aparte, antes de empezar en materia, quiero mandarle un saludo a nuestro buen amigo José Luis. José Carlos Puerto. José Carlos, gracias por corregirme. Que le dicen Cacho. José Carlos Puerto, que le dicen Cacho. Así como a mi amigo Sergio Pérez también. Fueron personas clave, Sí, bien como lo dices, para que podamos tener ya el acceso incluso hasta la conferencia de prensa que acaban de escuchar en este momento. Y agradecer a mi amigo Miguel Fernández, a mi amiga Mariana Cabrera y al dueño de los Venados de Yucatán, el señor presidente Rodolfo Rosas, por darnos todas las facilidades para entrar al campo, para entrar incluso a vestidores, entrar a la conferencia de prensa, entrar al estadio. La verdad es que estamos muy agradecidos y esperemos que este proyecto suba como la espuma. Excelente, Rodrigo. Bien mencionado a todo el staff y a toda la directiva que trabaja en Venados FC y que nos ayudó mucho para brindarnos las facilidades, como bien comentas, para este momento. Y justo en ese momento, qué bueno que ya tenemos esta información de nuestra propia fuente, porque fuimos a la conferencia, la grabamos. Sí. ¿Cómo? Ahora sí que dame tus impresiones de lo que acabamos de escuchar con el señor Nacho Castro. Se me hizo, de entrada para mí, un técnico muy autocrítico, muy centrado. Realmente, ahora sí que vimos una parte de un mea culpa. O sea, el propio Nacho Castro admite que los errores, si quieren achacarle la responsabilidad a alguien principalmente, sería a él, a su persona. Pero ¿tú qué opinas, Rodrigo? Mi querido Alberto, Nacho Castro, a quien yo le agradezco la forma en la que me trató. Tú lo viste cuando lo entrevistamos para redes sociales, cómo me trató y cómo me habló. Le agradezco muchísimo, profe. Estamos al pendiente siempre de usted. ¿Y qué me parecieron las declaraciones? Creo que muy sensato, muy centrado, como tú bien acabas de comentar. Creo que no le achacó la responsabilidad a nadie más que a él. Sin embargo, pues hablaremos un poco más a profundidad del partido, pero creo que las declaraciones fueron muy centradas, muy sensatas. Habló un poco del debut de Sebastián Saucedo, habló acerca de la juventud del plantel, que eso puede propiciar errores como los que vimos en el partido, que hablaremos un poco más de eso adelante del programa, pero habló un poco de la juventud del equipo, habló de los desajustes con los cambios, habló de los errores que se cometieron puntuales al momento de recibir los 3 goles, sobre todo que les quitaron la ventaja en un lapso como de 10 minutos, si no estoy mal en el partido,
que fue algo para destacar, sin duda, en la forma en la que perdieron la ventaja en los últimos 10 minutos de encuentro. Entonces creo que a la pregunta que le hicimos, por cierto, nos contestó que él era el responsable y que él, algo muy importante que quiero destacar es que él dijo que él sabía en qué tenía que trabajar y cómo lo tenía que trabajar para que no se volvieran a dar estos errores tan puntuales que le quitaron el triunfo a Venados. Vamos a repasar un poco el partido, ¿te parece, Rodri? Pero venga, antes que nada me gustaría decirte algo. O sea, yo entiendo muy bien, la verdad, como tú mencionas, coincido en el tema de que Nacho Castro es un técnico muy centrado con lo que está diciendo. Hay una autocrítica muy importante y muy sensata de su parte. Y estoy seguro que va a trabajar muy duro en la semana para mejorar esas áreas de oportunidad que puede encontrar en el equipo para su visita próxima en Baja California Sur, porque van a visitar al Atlético La Paz. Pero a mí, yo no soy el técnico de Venados, así que te puedo decir que desafortunadamente, aunque sé que no te gusta, pero es parte del juego, vamos a tener que hablar de arbitraje una vez más. Una jugada que es la clave. Pero es la clave, es lo que rompe todo el partido. Había fuera de lugar en el segundo gol. Había un claro fuera de lugar en el segundo gol de Dorados. Y no pienso discutirlo, está bien, salvo contigo. Está bien, salvo contigo. Porque ya tengo los highlights. Justamente revisamos rápidamente el partido. Viene el primer gol de Casillas. Sí, es el capitán. Que por cierto se mandó un doblete. Sí, un doblete. Felicidades a nuestro lateral que se mandó un doblete. Porque para hacer una posición defensiva, pues no es muy común ver dobletes de jugadores que van a la parte baja del terreno de juego. Por lo que tiene doble mérito el que Casillas haya marcado un doblete. Correcto, estamos viendo aquí el segundo gol de Casillas. De Casillas. Y como tú mencionas, ya le empató a Cabrera en el tema de la tabla de goleadores de Venados. Siendo defensa, ¿eh? Sí, siendo defensa. Y es el capitán de los Astados también. Sí. Un dato que quizá algunos no tenían contemplado en mente. Pero justo como mencionas, en un momento más va a llegar la jugada importante. Aquí vemos el tercer gol de Calero. Es un muy buen pase de... Calero que sigue en ritmo, quedó campeón de goleo el torneo pasado y ahora sigue marcando goles. Correcto, bueno, porque me parece que el partido anterior con Tapatío marcó. Marcó también en el partido de Irapuato, aquí. Aquí vemos el golazo de Dorados. El primero no hay ninguna duda. Ese sí es un gol. De fuera del área, le pega de fuera del área. Clava un golazo. Y no hay ningún problema al respecto. Aquí viene el centro fantástico en el segundo tiempo, donde va a rematar Domínguez, el número 10. El chino Domínguez. Y lo mete al fondo de la red. 4-1. Ya estábamos ilusionados en la tribuna, minuto 71. Con el buen Ángel, los saludos. Y aquí está el fuera de lugar, como lo están viendo. Ahí está. En un momento más, hay una toma mucho más clara. Mira, la pierna izquierda está adelantada. Sí, pero no grites. Yo sé que no hay VAR en esta división, pero justo como lo que platicábamos la semana pasada, hermano. Si ya no va a haber un ascenso y un descenso, y esta liga estamos condenados a vivir en esta liga por siempre y para siempre, mínimo aumenta el nivel de los silbantes, ¿no? Esto es más culpa, obviamente, esto es más culpa del abanderado que del central. El central ahora sí que no tiene las herramientas como para detectar esto, pero el abanderado estaba ahí. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí viene el tercer gol de Dorados, que ahí sí no hay nada, o sea, es prácticamente atrás viene, remata de cabeza y gol. Después de los 8 segundos que justo lo mencionaba Nacho Castro, justo de un tiro de esquina. Le contaron los 8 segundos al portero, retuvo la pelota y eso la regla claramente dice que no se puede. Y este contragolpe, que por cierto agregaron 7 minutos, ¿eh? Sí. Y los 2 goles últimos de Dorados cayeron en tiempo agregado. Ahorita profundizaremos un poco más, traeré mi punto de vista acerca de esto. Pero ahí está, 4-4, Dorados que mérito total, se levantó de un 4-1 bastante lapidario. Y mira, ahí te va. Creo que sí es cierto, ahí fue el lugar, tú lo ves, entonces tú lo estás diciendo. Pero tampoco podemos achacarle todo al árbitro. O sea, el partido se perdió una ventaja, y pues las cosas como son, se perdió una ventaja en un lapso muy corto de tiempo por errores puntuales, como bien dijo el profe Nacho Castro. Ahora, hay que trabajar mucho en los ajustes defensivos porque el equipo, y yo se lo preguntaba en la conferencia de prensa, el equipo ha metido 10 goles en 3 partidos. Ahí no hay queja, ahí no hay problema. El problema viene que te han anotado 9 goles. Sí. Entonces, yo creo que el profe, estoy seguro que lo hará porque es un entrenador muy capaz, va a trabajar con el equipo, con los muchachos, para poder corregir, sobre todo en la parte defensiva, y
pues poder hacer un cerrojo para que no te hagan tantos goles por partido, porque puedes meter todos los goles que quieras, pero si te hacen una gran cantidad de goles, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, y bueno, antes de que empezara el festín de goles que vimos los que pudimos ir al partido, que estuvo bastante bueno, y también los que lo siguieron por la televisión. Sí. Hay una lesión muy importante del jugador Axel Grijalva, que para mí en el momento en que entra Sebastián Saucedo, que por cierto, muchas felicidades a Saucedo por debutar, porque fue su primer partido. Y porque es canterano. Y no hizo mal. Hasta el propio Nacho Castro reconoció que hizo un buen trabajo. Que estaba muy contento con su debut. Y aparte canterano del equipo, qué bueno que Venados sigue sacando jugadores de cantera. Eso es algo muy positivo. Y eso es importante porque todavía no caían los goles. Les pasa esta baja de un jugador importante, como lo menciona el director técnico en la conferencia. Entra Saucedo, que hace un muy buen trabajo, pero desafortunadamente en el cierre del partido es malo. Ok, te la doy por válida, no podemos achacarle todo al arbitraje, no. Pero sí, para mí esa jugada fue un punto de quiebre para que más adelante viniera todos estos goles y esta recuperación en la confianza de los Dorados para que fueran hacia adelante y pudieran anotar los goles. Pero como tú dices, después del gol 2 viene el gol 3, que es una desatención de Ramírez, del portero. Sí. La ventaja era cómoda. La ventaja era cómoda. O sea, sí fue un punto de quiebre muy importante, pero la ventaja era cómoda. O sea, era de 3 goles. Sí. Entonces, hay que trabajar, muchachos, hay que trabajar ahí en ese sentido. Hay que estar más concentrados. Pero nada que no se pueda resolver en los siguientes partidos. Creo que el equipo tiene el temple, tiene el carácter y la determinación para solucionar este tema. No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que Venados tendría que haber sacado muy buenas lecciones del partido, sobre todo de la primera parte y de parte de la segunda, para replicar en los siguientes juegos y con los ajustes defensivos poder obtener un equilibrio entre defensa y ataque. Sí, de todas formas, independientemente de lo que ya hemos dicho, me sigue gustando esta versión de Venados que estamos observando este torneo. Y estoy seguro que esto también es una muy buena invitación para ver el siguiente partido en contra de Atlético La Paz el siguiente viernes. Y aquí en Mérida. Claro, y el que viene el Alebrijes para por cierto, de local. 4,000 personas, una muy buena entrada en el estadio. Sí, bastante. Una muy buena entrada en el estadio, 4,000 personas. Yo recuerdo cuando en mis épocas antaño que iban 8,000, 9,000 personas. Sí, ese era el promedio. Sí, cuando había ascenso. Sí. Si hubiera ascenso, yo creo que la gente respondería de mejor forma. Prácticamente es un 50% de butaca que no se vende. Sí, pero ese factor, para no haber ascenso, creo que es una muy buena entrada. Respondieron bastante. Una muy buena entrada, respondió bien la gente. Por cierto, que estuvimos ahí con un buen amigo. Saludos a mi amigo Ángelo, que estuvimos con él viendo el partido, él y su hermanito ahí en el estadio. Y también, ¿sabes a quién debemos mandar saludos antes de que pasemos al siguiente bloque para hablar de nuestro siguiente rival Atlético La Paz? Al buen Venardo, que también ya nos está siguiendo en redes y hasta preguntó, ¿qué te pareció el sentón? Si pesa Venardo. Muy buena persona, la verdad es que nos trató muy bien, nos tomamos fotos con él y le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de seguirnos en redes sociales. Y así como Bernardo nos siguió en redes sociales, recuerden hacerlo ustedes. Claro, estamos como Mundo Astado en Instagram, Facebook y TikTok. Ya Alberto prometió subir contenido en Facebook. Entonces, síganos, por favor. Vamos a repostear todo lo que hay en las otras redes para el Facebook. Para el Facebook, por favor. Y también habrá pronto algo que sea más, aparte de los videos cortos. Pero no se preocupen. Entonces, vamos a hacer una pausa breve y rápidamente volvemos para hablar de Atlético La Paz. Esto es Mundo Astado. Estamos de regreso en Mundo Astado y ahora toca hablar del rival en turno. El próximo viernes desde La Paz, Baja California Sur, Venados FC estará enfrentando al equipo de Atlético La Paz. ¿Cómo ves, Rodri, cómo viene el siguiente oponente para Venados FC? Pues un equipo, Alberto, que no conoce la derrota, no ha perdido en 3 partidos que lleva jugados, un triunfo, 2 empates, llega tras empatar con Mineros de Zacatecas y tiene ahora 5 puntos, 5 puntos con una diferencia de goles de +3, viene en el 4º lugar de la tabla, mientras que Venados viene en el lugar número 6, con 1-1-1, un empate, una victoria y una derrota, por lo que, La Paz en casa desde el torneo pasado hizo del Guaycura una fortaleza. Un estadio chiquito, le caben 5,000 personas. De hecho, si vemos la entrada que hubo acá, estaría lleno el estadio de La Paz. Es un estadio bastante pequeño, pero bastante cálido, bastante pesado.
porque el equipo de La Paz ha hecho de su casa, desde que llegó a la Liga de Expansión, una fortaleza. De hecho, si no mal recuerdo, La Paz nos eliminó en la liguilla del 2024, clausura 2024, si no estoy mal. Sí, me parece que sí. Nos eliminó Venados viniendo de líderes generales. Nos enfrentamos con La Paz, el número 8, y nos golearon 3-0 allá, y luego perdió aquí Venados 3-2, y los eliminó del torneo. Un equipo de La Paz que es, pues podemos decirlo así, relativamente nuevo en esta liga de expansión, pero que tiene muchas ambiciones de ascender a primera división. Sus dueños son una industria tequilera, si no estoy mal, unos tequileros que quieren hacer del equipo algo fuerte en Baja California. Quieren construir un estadio nuevo, están en vías de construir un estadio nuevo y quieren buscar el ascenso, como sea, a primera división. Así que, mi querido Alberto, ese es el rival. Sí, justo te iba a decir eso. Una plaza que pocas veces ha tenido fútbol, ya sea de primera o de segunda, pero que es muy interesante. La gente va al estadio, al Guaycura, y la gente apoya y la gente está muy involucrada, podemos decirlo así, con el equipo. Entonces no va a ser nada fácil para Venados visitar Baja California. Y mira que para ser la ciudad número 2 en población del estado de Baja California Sur, cabe que hablar, creo que ha respondido muy bien la gente, ¿no? Sí, con su equipo. Sí, porque sabemos que San José del Cabo y el otro, no me acuerdo cuál es, creo que es Cabo San Lucas, con el que se forma lo del famoso Los Cabos, que aquí conocemos en México. Por cierto, muy bonito. Vive más gente allá que en propio La Paz, que es la capital de ese estado, pero pese a estar en la capital, ha respondido bien el tema del apoyo de la gente. Sí, sí. Y te comento que los resultados han sido, como bien mencionas, una victoria, 2 empates. En casa solo han jugado un partido, empataron a 2 con el Tapatío, equipo con el que Venados terminó perdiendo la semana pasada, la jornada anterior. Sí. Y otro empate a 0 con Mineros, que fue en esta misma fecha. Sí. Y el 3-0 que le clavó a Correcaminos como visitante allá en Tamaulipas. Sí. Así que es un rival que... ¿Sabes quién jugó ahí en su momento? Sí. Elías Hernández, ¿te acuerdas de Elías Hernández? Sí, de Cruz Azul, ¿no? Sí, de Cruz Azul de León. Jugó ahí en sus últimos momentos como jugador de fútbol. Antes en La Paz. Del retiro. Sí, jugó en La Paz. Y te digo que han traído varios futbolistas en primera división ya. Se nota que es un proyecto sólido, no es de esos que mañana se van. Se nota que sí van a estar así. Llegó para quedarse. Un rato, igual que Venados, que ya tiene un rato que no hay peligro de que pase algo con el equipo. Exacto, sí. En historia no podemos compararlos. Venados mucho más histórico, mucho más antiguo. Sí. Pero el equipo de La Paz busca construir su propia historia. Entonces, no podemos ni mucho menos subestimarlos. Y Venados tiene que hacerse fuerte de visitante. ¿Por qué? Porque en casa logró hacerse fuerte ya. Sí es cierto que se sacó un empate, le sacaron un empate el partido pasado, pero en general en casa ha jugado bien, ha respondido, ha anotado. Ahora toca hacerse fuerte de visita, que de visita no nos ha ido como esperamos. Pero creo que Venados tiene que hacerse fuerte de visita para poder encontrar un equilibrio entre los partidos como local y los partidos fuera de casa. Y con los resultados que han tenido, fíjate que Venados tiene el doble de goles que La Paz. Sí. Eso es un dato muy a favor. Sin embargo, La Paz tiene una diferencia de goles positiva y Venados también, pero de menor cantidad por los goles que han recibido, que han sido 9. Sí, correcto. Y pese a que Venados también ha permitido muchos goles en puerta, que es algo que el propio técnico, como ya hemos escuchado en el bloque anterior, ha mencionado que va a trabajar mucho al respecto en ese tema para que las victorias contundentes ya no se vayan. Creo que el hecho de que tu ofensiva esté muy bien pulida, estén trabajando bien al frente, la táctica 4-3-3 me gusta mucho que usa el señor Nacho Castro. Estilo europeo. Sí, muy al estilo europeo. Sí. Que es Madrid, lo que ha sido factor para que tengamos esta cantidad tan positiva de goles por parte del equipo. Un planteamiento ofensivo. Y ese puede ser un factor importante. El tema es que, igual el torneo es joven, todavía está empezando, pero el resultado que ha habido como visitante no ha sido positivo como tal. Pero esperemos que en esta ocasión Venados pueda rascar una victoria como visitante, que sería muy importante, tomando en cuenta de que es un torneo, a diferencia de la primera división, son 15 equipos. Sí. Ya a partir de fecha 4 ya podemos empezar a jugar con el tema de la tabla, a ver si hay posibilidades de que un equipo avance, de que un equipo se va a quedar.
No, y te digo etcétera, una cosa, etcétera. Descansas una jornada también. También. Entonces, no hay mucho margen de error. No hay mucho margen de error. Y Sí. tú decías del parado táctico, que qué bueno que tocas el tema. Sí, adelante. Porque me gusta mucho el parado táctico que tiene de 4-3-3. Creo que el 4-3-3 es un parado táctico que se utiliza mucho en Europa. Te voy a decir quién. El Madrid juega así. Okay. La Juve. ¿Sí? Bueno, la Juve ahorita está jugando con línea de 5, pero en su momento jugó con 4-3-3. Sí. ¿Quién quieres? El Barcelona juega así. A veces el Barcelona convierte a 4-2-3-1, pero juega con 4-3-3. El Manchester City de Guardiola juega 4-3-3. O sea, es un parado táctico que se utiliza mucho por los rumbos europeos. Sí. Entonces, el profe, yo creo que al ser de España, no desconoce y creo que tiene muy bien estudiado esa táctica. Una táctica ofensiva, un parado táctico muy ofensivo, pero que tiene sus riesgos, como todos los parados tienen sus riesgos, y creo que hay que saberlos asumir y equilibrar con la ofensiva. Entonces, creo que Venados está en vías de lograr esa sinergia entre defensa y ataque. Además, el parado táctico, como bien mencionas, funciona tanto para cuando se está atacando como para cuando se está defendiendo. Porque si hay equipos que como que van cambiando dependiendo si están atacando o defendiendo el parado, o sea, la postura que toman en el campo. Sí. En cuanto pierden el balón, hay unos que bajan rápidamente para que los de pocos que quedan adelante, en caso de que recuperen, se vuelvan a ir hacia adelante, pero si no, para que haya como que más oportunidad de que recuperar el balón. La flexibilidad de la táctica, porque por ejemplo ese 4-3-3 que presentas se puede convertir en 4-5-1 cuando los extremos reculen para atrás, regresen, se vuelvan extremos un poco más retrasados con 3 interiores, un 4-5-1 dejando uno en punta. Entonces creo que la flexibilidad en la táctica tiene que imperar, porque pues, los extremos también tienen que hacer jugadas de sacrificio, tienen que bajar a defender. Entonces creo que hay que encontrar esa sinergia entre defensa y ataque para poder hacer un buen torneo, tanto de local como de visita. Pues bueno, esperemos que el equipo de Venados pueda tener un resultado favorable el próximo viernes. Me parece que es a las 8 de la noche el partido. 9. ¿Es a las 9? ¿Me confirmas? Sí, correcto. A las 9, confirmo, sí, a las 9. 9 de la noche, tienes toda la razón. Es una hora menos, entonces... que está hablando del horario. Sí. Es que ya está hablando del horario de La Paz. No, en el 9, tiempo del país. México, sí. 9 de la noche, tiempo del centro del país. Centro de México. Para los amigos baja californianos del sur es a las 8, pero el resto del país es a las 9. Es a las 9. Ahí incluyendo Mérida. Sí, incluyendo Mérida. Ahí vamos a estar viendo el partido todos, y pues nada, mucho éxito y suerte para nuestros Venados que creo que ellos suelen viajar creo que 2 días antes del compromiso ya están haciendo el vuelo para tener un día previo de adaptación. A veces, porque realmente si llegan 24 horas antes no hay problema, porque generalmente en la primera división así lo hacen. De hecho, Monterrey, en primera división, cuando jugó contra Santos, creo, llegó el mero día del partido, porque ya se estila en Europa a veces, pero porque ahí las distancias son más cortas, llegar el mero día del partido. De hecho, algo que me pareció muy curioso es que el equipo no concentra ya cuando juega de local. El equipo llega, pues cada quien por su cuenta, estilo europeo. Justo te iba a comentar, Rodri, que estuvo muy curioso. Cuando llegamos, es muy europeo. Preguntamos, oigan, ¿y el autobús de Venados dónde está? Ahí viene el de Dorados. Me dicen, no, ese técnico les tiene dado la libertad de que cada quien, cuando son partidos de local, cada quien de su casa o de donde vivan, lleguen al estadio. Sí. Y eso, muy al europeo. Muy europeo. Guardiola lo implementó en su momento, Xavi Hernández con el Barça igual. Entonces creo que y lo que logró Guardiola, ¿no? Entonces creo que ese factor anímico de venir desde tu casa, de comer en tu casa y llegar directamente al estadio, creo que puede ser muy beneficioso para el equipo. Ya dependerá de cada quien lo profesional que sea un día antes, pero yo estoy seguro que todos son profesionales y que se cuidan siempre. Pero y para lo que han jugado se ve que son profesionales. Muy bien, lo están demostrando en la cancha. Entonces creo que es muy bueno esta propuesta del profe de no concentrar en un hotel cuando juegas de local. Ya de visita pues es otra cosa. Ahora que mencionas a Guardiola, me acuerdo cuando recién llegó esa época donde el propio Guardiola les daba la libertad de que llegaran a los partidos de local desde su casa. Alguna vez escuché por allá que este modelo ya existía en la Premier y de ahí lo toma Guardiola. Y lo implementa a su equipo. Sí, y es muy bueno. Muy bueno. Para mí es muy bueno. Porque en la Premier no hay el autobús para los locales, o sea, son solo los visitantes. Se tienen que concentrar.
pero los locales van llegan en auto. Sí, así como está pasando con Venados, pero es una propuesta interesante, como dices, porque aparte aquí despresurizas. Y aquí en México es algo que no se estila mucho. Sí. Creo que es novedoso. En la primera no se hace, ¿verdad? Nadie lo hace. No. Que yo sepa. Pero bueno, a ver si igual y tal vez lo estén tomando en consideración, tal vez como un experimento, a ver qué tal sale en la expansión y a ver si alguien lo atreve a implementarlo en la primera. Sí. Vamos a ver, bueno. Pero bueno, para no extendernos más, vamos a ir a una nueva pausa y cuando regresemos vamos a hablar de selección mexicana porque sí, hubo partidos, no estuvieron tan buenos como los de Venados, pero malísimo. Pero hay que hablar del tema. Y jugó Marcel. ¿Sabes por qué? Porque se viene el Mundial. Correcto. Porque jugó Marcel. Esto es Mundo a Estado. Regresamos, amigos, al último bloque de Mundo a Estado. Muchas gracias a quienes se han quedado todo el programa. Recuerden seguirnos en redes sociales como @mundoastado en todas y cada una de las redes sociales existentes, menos X. Todavía no tenemos X, pero ya lo tendremos en algún punto de la vida. Pero bueno, síganos en redes sociales y ahora vamos a hablar un poco acerca de la selección mexicana de fútbol. Ya casi, mi querido Alberto, que ya casi se viene el Mundial. Por cierto, esperen sorpresas porque van a haber sorpresas. Va a haber Mundo a Estado mundialista. ¿Cómo de que correcto? No? Así que esperen sorpresas. A lo mejor hasta en el Fan Fest les reportamos, pero todavía no se sabe. Quiera Dios que sí, pero todavía no se sabe. Vamos a hablar un poco de estos dos encuentros que tuvo la selección mexicana de fútbol ante Panamá y Bolivia en el Rommel Fernández de Panamá y escucha esto, en el Tahuichi Aguilera de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. El equipo mexicano que en el primer partido salió con un cuadro C, porque es un cuadro C lo que puso Aguirre. Puso al Toro Guzmán, puso a Eduardo Águila del San Luis, puso a la Cotorra González, a Richard Ledesma de Chivas, puso a Brian Gutiérrez de Chivas, puso a la Hormiga, puso a jugadores que muy probablemente no van a ir al Mundial. ¿Quién fue el portero? Porque el Tada Rangel jugó los dos partidos, el Tada Rangel. ¿Sí? ¿Jugó el Tada? Entonces dicen que se está decantando Aguirre ya por el Tada Rangel como su titular. Todavía no se sabe, porque ¿qué pasó en Sudáfrica? Dijeron que iba a ser Ochoa y puso al Conejo Pérez. Entonces vamos a ver cómo va trascendiendo el tema, pero el Tada Rangel jugó los dos partidos contra Panamá y Bolivia. Ojo, el partido con Panamá, un partido más malo que el otro. El partido por cierto, Marcel jugó los dos partidos. Muy bien. El yucateco Marcel Ruiz jugó los dos partidos, repitió como titular, por lo que podemos inferir que se decanta mucho para ser titular en la Copa del Mundo contra Sudáfrica el próximo 11 de julio. ¿En ambos jugó como titular, hermano? En ambos jugó como titular. ¿O lo cambiaron? Lo cambiaron al segundo tiempo, pero jugó como titular y eso es algo que es para destacar. Sí. Ojo que el primer partido bastante cerrado, bastante malito. Un autogol de Richard Peralta al 92 tras un centro de Gallardo fue lo que definió el encuentro. Y el segundo encuentro con Bolivia, un poco más trabado, un poco más ríspido, más rudo, porque el equipo boliviano sí se está jugando algo, se está preparando para venir aquí a jugar repechaje. Y tomó con seriedad el partido. Entonces, y agarró un rival mucho más complicado que va a tener en Monterrey, porque en Monterrey van a hacer los juegos. Entonces, jugó la selección mexicana en un ambiente caluroso, 34 grados, con la afición totalmente en contra. Entonces creo que fue lo único que yo podría destacar del equipo nacional que pudo ganar en Sudamérica. Tanto han batallado en jugar contra sudamericanos. Sí es cierto que es Bolivia, pero ganaste en Sudamérica en un clima hostil. Entonces creo que eso puede servir para ciertos parámetros. Y Berterame anotó el gol del equipo nacional tras un rechace del portero Carlos Lampe, que está más viejo que mi papá. Ya tiene 42 años. Saludos al papá de Rodrigo. Saludos a mi viejito, que lo quiero mucho. Anotó Berterame. Y México vence 1-0 a Bolivia con Marcel Ruiz en el campo de juego. Alberto. Oye, entonces el partido de Bolivia no fue en el clásico estadio que usa Bolivia para las eliminatorias de Conmebol. No, de hecho no había altura. Fue en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y es así, digamos que es una altura no tan pronunciada como el Alto, que es en donde juega Bolivia. La Paz, que son 3,500, creo. Y hay otro que es donde ha jugado toda la eliminatoria, jugó en un estadio que se llama El Alto, que es más alto que La Paz. Wow.
imagínate, más alto que La Paz. Ahí perdió Uruguay. ¿Ahí fue donde le ganó a Brasil? Sí, ahí perdió Brasil, ahí perdió Uruguay. No, pues... O sea... Los dejaron sin aire a todos. Entonces creo que México sacó 2 triunfos que si no sirven de mucho, casi de nada, le pueden dar un envío anímico o le pueden dar cierta tranquilidad al Vasco para seguir trabajando de cara a los partidos que vienen con Islandia, con jugadores de Liga MX, Portugal, ya como fecha FIFA, y Bélgica. A ver, Rodri, dime algo así, la neta de compas. ¿Sí? ¿Tú crees que alguno de estos jugadores logren meterse de último? Digo, exceptuando al Tala y a Marcel, que ya sabemos que es prácticamente un hecho que van a estar. Sí. Más los otros que si se ve, Berterame, creo que hay, no sé, Piojo. El Piojo Alvarado. No sé si alguno otro se me está escapando de los que ya son un hecho, pero fuera de esos. Israel Reyes. Ok, fuera de esos. Sí. ¿Crees que hay alguno que se logre sumar allá en el número 20? Sí. ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿23? 26. ¿26? Ahí te va. ¿Número 25, 26? Para mí, Richard Ledesma se puede sumar. Correcto. Porque Jorge Sánchez nomás no. Ok. Jorge Sánchez. Te invito a que veas el partido. Sí. Hizo ver al extremo izquierdo boliviano como si fuera Ronaldinho, brother. No les voy a mentir, yo no pude ver el juego no, la NFL. Lo sufrió todo el partido. Correcto. Jorge Sánchez, con todo respeto, cada vez que juega, demuestra que no está para selección mexicana. Ok. Entonces yo creo que Richard Ledesma, si no se va a meter. ¿Y Jorge Sánchez no es un capricho de Aguirre? ¿O pues cómo lo ves? Yo creo que sí. Híjole, pues que el tema es ese, hermano. Yo creo que si Richard Ledesma sigue jugando como está jugando en Chivas, para mí se puede meter, ¿eh? Históricamente Aguirre no ha soltado un capricho. No. Bofo Bautista, Conejo Pérez. ¿Qué otro más te gusta? Guillermo Franco. Muchos dicen que el de ahorita, el número 1 es Guillermo Ochoa. Sí. Y que incluso lo del Tala no es una cosa tan segura. O sea, no estoy diciendo que Malagón vaya a ser y que nada más Ochoa le estén vendiendo humo al Tala. Puede ser que al final los dos se queden a tragar banca y Ochoa sea el que salga, porque es el que mejor conoce a Aguirre en este momento. En 2002 yo estaba naciendo. Aunque fíjate que Caballero sí jugó en el primer mundial del Vasco unos minutos, un juego. No, creo que el de Croacia. Te digo, fue capricho del Vasco. Ah, ok, ya te entendí. Capricho del Vasco. Perdóname. No llevaban a Gabriel de Anda por llevarlo a él. Digo que Gabriel de Anda tampoco es que fuera. Era Cafú, ¿no? Pero también que sí jugó bien el mundial del 2006, pero no jugó tan bien el del 2010. El que también es naturalizado argentino. Guille Franco. Ese también fue otro capricho de Aguirre, en mi opinión. Bueno, si nos seguimos con el capricho de Aguirre, nos vamos a alargar un montón. Yo creo que Richard Ledesma. Yo creo que muchos se van a quedar con las ganas, como pasó en 2010 con Jonathan Dos Santos. Muchos, el 90%. Para mí, Richard Ledesma, hormiga puede competir, pero no lo veo entrando a la lista final. Y párale de contar. Oye, y aprovechando antes de cerrar el programa, ¿has tenido alguna actualización del tema de Santiago Jiménez? ¿Cómo ha estado? ¿Se va a recuperar? ¿Cómo lo ves? Sí, se va a recuperar. Está lesionado. Está recuperándose, pero parece que ya en unas 2 semanas ya podría regresar con el Milan. Tentativamente en 2 semanas ya estaría jugando con el Milan. Te lo digo cuando regrese porque yo sigo mucho en Milan. Tú sabes que yo sigo mucho en Milan. Pero bueno, hemos llegado, señoras y señores, al final del tercer episodio de Mundo Astado, un podcast producido por Rodrigo Águila y Alberto Rodríguez y postproducido únicamente por Alberto Rodríguez, a quien le damos todo el crédito por la postproducción y a quien le agradezco mucho. Ojalá pronto se sume más gente al proyecto. Ojalá. Si están interesados, manden correo a Mundo Astado. Sobre todo si están estudiando alguna carrera relacionada con comunicación, edición, diseño, etcétera. Eres un crack, hermano. Ay, gracias. Y pues nada. No hay problema. Llegamos al final. Recuerden no olviden seguirnos en todas las redes como Mundo Astado. ¿Cómo te seguimos a ti, Rodri? Rodri Águila, por favor. Y en mi caso, Alberto Noveto. Despide el programa, Recuerden, señoras y señores, que el próximo viernes a las 9 de la noche nuestros Venados juegan ante Club Atlético La Paz. Invitados todos al partido para verlo por televisión. Y pues quien quiera viajar, que viaje, ¿no? Eso ya será de cada quien. Invitarlos a todos a que no se pierdan el encuentro de nuestros Venados ante Club Atlético La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.